A ver, chicos, la clase de hoy va a ser un poco más extendida. Vamos a ver lo que es valoración antropométrica. ¿Ok? ¿Qué es la valoración antropométrica? Vamos a ver primero los conceptos en esta parte de aquí y luego vamos a hacer ejercicios. Pero primero necesitamos entender esto. Justamente como dice su nombre, vamos a hacer valoraciones, vamos a sacar valores antropométricas. Esto quiere decir las medidas del hombre. Vamos a empezar primero conociendo qué es el peso. Bueno, el peso es un índice de estado nutricional. Se lo utiliza más que todo en la parte del ámbito nutricional. Representa un indicador valioso para detectar si existe una desnutrición proteica calórica. También se conoce que una pérdida mayor o igual al 10% del peso corporal ya es algo significativo. Es importante tener en cuenta además que la composición y la velocidad de la causa de la pérdida de peso puede también traer consecuencias graves. También esto representa, el peso representa como un reflejo a la terapia nutricional con aquellos pacientes que se deben hacer represión de su peso. ¿Qué quiere decir represión? Que tengo que estar vigilando acorde a su peso por alguna enfermedad. Ahora, comenzamos con la primera valoración, el peso ideal. ¿Cómo se calcula el peso ideal? Pues vamos a tener por dos partes. Primero, lo que es por fórmulas y la segunda parte que es por tablas. Vamos por fórmulas. En las fórmulas yo tengo que tener en cuenta el sexo y la talla. ¿Por qué? Porque se puede determinar a través de las fórmulas o las tablas, ¿ok? El cálculo del peso ideal. Sus siglas son PI. Se los conoce como PI. Y en esto yo voy a tener en cuenta el sexo y la talla. En este caso, nosotros vamos a usar más las fórmulas. ¿Qué es la fórmula? Se basan en la ecuación de Howe, ya por medio de estudios poblacionales, y se va a tener estas constantes en cuenta. ¿Qué me dice? Que cuando una mujer, ojo, cuando una mujer llega por primera vez, ojo, por primera vez, cuando está en desarrollo y va creciendo, llega por primera vez a sus 150 centímetros, 1,50 m, ¿ok? Tiene que pesar, o su peso ideal en ese momento debe ser de 45,5 kilogramos. ¿Estamos hasta ahí? Y lo saludable es que por cada 2,5 centímetros que ella aumenta en talla, ella debería aumentar 2,27 kilogramos. ¿Qué me quiere decir? Que si yo tengo aquí a una mujer que llega por primera vez a sus 150 centímetros, ¿ok? Esto me quiere decir de que su peso debería ser 45,5. Pero si ella aumenta, por ejemplo, ya no está en 50 centímetros, ¿ok? Sino que, por ejemplo, ella aumentó 155. Aumentó dos veces 2,5. 2,5, 2,5 me dan 5 centímetros más. Ella debería aumentar 2,27 kilogramos más. Ya no serían 45,5, sino que serían 45,5 más los 2,27 por 2 porque aumentó dos veces. Eso sería 4, si no me- sí, 54.
más la base de en ese momento de 45,5. Esto es un pequeño ejemplo, no se preocupen. Ya vamos a hacer ejercicios. Algo relacionado. Y asimismo, se tiene en base que el hombre, cuando llega por primera vez a los 150 centímetros de talla, él debería aumentar por cada 2,5 centímetros que va aumentando, él aumenta 2,72 kilogramos. ¿Ok? Este es el caso del hombre. Y esta es la ecuación que más vamos a utilizar para el momento de calcular lo que es el peso ideal. Ahora, por tablas. En las tablas vamos a tener en cuenta el sexo, la talla, cuando me refiero a la talla es la estatura, y la contextura física. La contextura física que va a tener. Estas tablas fueron elaboradas por compañías de seguros norteamericanas teniendo un estándar de relación al peso ideal. Cada individuo alcanzaría una mayor expectativa de vida dependiendo de esto. Pero aquí, tomando en cuenta la contextura, se va a tener la circunferencia de la muñeca. ¿Ok? Esto es por tablas. ¿Y cómo se calcula? Pues tengo la talla en centímetros, lo que es la estatura, y la circunferencia de la muñeca. Cojo la circunferencia de la muñeca. Por lo general en las mujeres es un poco más grueso, por su contextura tiende a ser un poco más gruesa a los hombres. Los hombres son más fibrosos, son más musculares, a diferencia de las mujeres. ¿Ok? Y se tienen en cuenta estos valores para los hombres y para las mujeres, estos rangos. ¿Ok? Un ratito. ¿Ok? Ahora, el PPI o el porcentaje de peso ideal. Esto va a estar calculado, es porcentual, esto queda como porcentaje, justamente, es porcentual. Expresa el peso actual de un individuo como un porcentaje en la variación de su peso ideal. Este va a estar indicando lo que es el peso y la talla. Tenemos que calcularlo, el peso actual que tiene el paciente, dividido para el peso ideal, que lo calculamos por fórmulas o por tablas, por 100. Este índice es más valioso que el peso aislado, ya que permite relacionarlo con valores estandarizados que hacen modelos referentes. Pasamos a la siguiente. Ahora el PPU, el porcentaje de peso usual. ¿Qué sucede? Por lo general, una persona, ya cuando ya ha tenido su desarrollo, va a tener un peso usual. Este peso usual, o lo que se representa normal, es la cuestión que se tiene que ver cómo le afecta una enfermedad o cómo está según en las condiciones de una enfermedad. Supongamos de que saludablemente dentro de un periodo de 6 meses se tiene un peso, un hombre de edad joven, tenga un peso entre 68 kilogramos a 70 kilogramos. Sube y baja en un periodo de 6 meses. Eso es lo normal. Pero ¡pac! Este joven se enferma y tiene una pérdida corporal del más del 10%. ¿Ok? Y comienza a bajar y ya no solo llega a un 10% de pérdida de peso, sino que a un 30% de pérdida de peso. Recordemos que nuestro cuerpo
tiene un sistema circulatorio el cual el cuerpo necesita bombear. ¿Ok? Van a traer complicaciones dentro del sistema circulatorio en el tema de la salud y más que todo en las enfermedades de alto, alto peligro, como puede ser la diabetes, la hipertensión, ¿ok? La diabetes tipo 2, la gota, son algunas de las enfermedades que también vamos a ver en eso. Ahora, el porcentaje de cambio de peso, perdón, antes de pasar, aquí en el PPU es el peso actual sobre el peso usual por 100. El peso usual por lo general puede darnos el paciente, como también podemos seguir un patrón. Si hemos estudiado al paciente durante periodos, podemos seguir su patrón de peso usual con un promedio. En el porcentaje de cambio de peso, el PSP, es el peso usual menos el peso actual dividido para el peso usual por 100. Aquí vamos a ver un cambio de peso reciente en los últimos 6 meses, haciendo el seguimiento al paciente. Es el índice al cual se le da mayor importancia. Suele suponerse que todo enfermo, cuando una persona enferma, normalmente tiene una pérdida de peso involuntaria de un 10%. No sé si a ustedes les ha pasado de que se han enfermado del estómago, les ha dado gastroenteritis o alguna gripe. Normalmente, involuntariamente, una persona pierde el 10% de su peso, ¿ya? Pero si sobrepasa ese porcentaje, corre el riesgo de desnutrición. Y si este lo pasa de estos valores, los que les comentaba, llega a un 30% debajo de esto, corre el riesgo de morir. Ahora vamos a ver lo que es la fórmula de Becken para el paciente postrado. Supongamos que tengamos un paciente que no se puede levantar, sino que va a estar postrado. Tuvo varias fracturas, está en traumatología. Tengo que calcularle el peso, hacer un estudio de su requerimiento calórico, cómo va a tener. Bueno, pero no lo puedo pesar, no lo puedo pesar y decirle, venga, pésese. Bueno, entonces existe esta fórmula que me permite hacer la medición de la talla, lo que puedo hacer, correspondiente a tener un cálculo de su peso. Nos comentan que tiene una estimación de error de peso por el método aproximadamente de 700 gramos para mujeres y 600 gramos para los hombres, con relación a su peso real. ¿Y qué nos dice la fórmula? Es la suma de los perímetros, estos son 12 perímetros, por la talla en diámetros, ¿ok? Dividido para un estándar que es 139. Y su peso, el resultado va a estar en kilogramos. ¿Cuáles son estos 12 perímetros? Bueno, tenemos los hombros, esta parte de aquí, la medición de los hombros, el tórax, ¿ok? El tórax. El abdomen normal, ojo, dice la medición del abdomen, el perímetro del abdomen normal cuando está relajado y en media expiración, o sea, ahí, expiró lo que está teniendo. Y el abdomen al máximo. ¿Qué quiere decir? En su máxima inspiración o su distensión, cuando toma todo el aire y se hincha el abdomen. También tenemos la parte de las caderas, los muslos, la rodilla, la pierna, el tobillo, el brazo, el antebrazo y la muñeca. ¿Ok? Esta parte de aquí. Si nos vienen y nos dicen, ¿cuántos perímetros se consideran para la fórmula de Decken? Bueno, son 12 perímetros. ¿Cuáles son estos perímetros? Aquí está. Dice, ¿se va a tomar en cuenta la cabeza para los perímetros de la fórmula de Decken? No. Pero se toman los hombros, sí. ¿Ok? Recordemos que esto es para el paciente postrado.
Seguimos. Ahora, el índice de masa corporal. Aquí por sus siglas en inglés, BMI, o como nosotros lo conocemos, como el IMC, el índice de masa corporal. ¿Qué pasa con este? Es el cálculo de su peso actual, ojo, en kilogramos, sobre la talla, que es la estatura, la talla en metros. Y esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en el cálculo del IMC, o el índice de masa corporal, vamos a tener el peso actual, el peso que tiene ahora, en kilogramos, y la talla que esté en metros elevado al cuadrado. Ahora, esto se relaciona con el peso actual y la talla y determina una correlación. Por lo general, cuando vienen y hablamos del IMC, tenemos un valor esencial que es 25. Y nos vienen y nos dicen, si es mayor a 25, está sobrepeso. Si es menor a 25, es desnutrición. No, chicos. El 25 es un índice estándar de que, está en lo más normal. ¿Ok? Pero no nos quiere decir que si pasa de 25 ya es sobrepeso. No, está dentro todavía del rango, pero por ejemplo, hasta 26. Y aquí está todavía dentro del rango, pero está como 23,99. Pasando estos extremos, ya se consideran desnutrición y sobrepeso. Y aún así, no están del todo graves. Porque vienen, por ejemplo, desnutrición tipo 1, desnutrición tipo 2, en lo que es a lo mayor, 26, sobrepeso tipo 1, obesidad tipo 2, etcétera, etcétera. Ya, y este por lo general no varía con la edad del hombre, pero sí puede aumentar ligeramente en la mujer. La circunferencia muscular del brazo, por sus siglas CMB, se emplea como el indicador del comportamiento muscular esquelético y del comportamiento proteico corporal. Se calcula en base a la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí, ¿sí? Valiéndose de la circunferencia del brazo en su punto medio, el brazo en su punto medio, o el perímetro braquial y del grosor del pliegue tricipital en relación a la constante pi. ¿Cuál es el grosor del pliegue tricipital? Esta parte de aquí. ¿Ok? En relación a la constante pi. Este valor se aplica, la constante pi va a estar como, no es 3,14, se la va a disminuir, ok, a milímetros, y para descartar la participación de los huesos. Todas las determinaciones antropométricas, en este caso, tenemos aquí, por ejemplo, en la ecuación, el PB, ok, que es el perímetro branquial en centímetros menos 0,314, que es la constante pi, por el pliegue tricipital, que va a estar en milímetros. ¿Ok? Todas las determinaciones están sujetas a ciertas variaciones dependiendo de su medición y su interpretación, ya que puede ser limitada en un paciente con retención hídrica. Ahora, la talla. La talla representa a veces un problema tanto en los pacientes postrados como en los ancianos, que pueden permanecer erguidos, pero presentan importantes hiposis o escoliosis en la columna. Las personas mayores, por lo general, al pasar de los años, tienden a erguirse por las posturas o tienden a chuecarse y a sufrir escoliosis en sus columnas. Debido a esto, también a la longitud de los huesos largos, permanece estable a lo largo del envejecimiento, pero pueden utilizarse como métodos alternativos para determinar la talla. A través de las fórmulas debemos tener en cuenta que la medición va con estos huesos.
En otras existen ecuaciones para calcular la estatura basada en la altura de la rodilla, solo la rodilla. Y la altura de la rodilla es la distancia entre la planta del pie y el talón hasta la superficie anterior del muslo. La medición se puede tomar con un tobillo y la rodilla flexionados en ambos. Esta postura en la pierna, la persona puede permanecer sentada o recostada, la cual posibilita que sea aplicada más que todo en las personas postradas o los pacientes postrados. ¿Se puede calcular la talla en base a esto? Sí. Se puede hacer por medio de un compás de una hoja ancha, colocándola en las hojas debajo del talón del pie y la otra sobre una superficie interior del muslo, por encima de los cóndilos del fémur. Y en su posición proximal a la rótula, en el caso de los hombres, tenemos la constante de 59,1 más 2,08 por la altura de la rodilla, que se lo calcula de esta forma. Y en las mujeres tenemos la constante 75 más 1,9 por la altura de la rodilla en centímetros, pero aquí vamos a considerar la edad, menos la constante 0,17 por la edad en años. Perdón. ¿Ok? Ahora, prevención de enfermedades cardiovasculares, tales como la hepatitis, la diabetes, ¿ok? La gota, todo esto dividido para los riesgos. Por ejemplo, el índice para la cadera dividido, perdón, el índice de la cintura dividido para la cadera. Tenemos también la circunferencia de la cintura. Este aquí van a estar dentro de los rangos para las mujeres menores a 0,8 y en los hombres menores a 1. La circunferencia de la cintura comenta de que en las mujeres debería estar en el rango de 80 y a 88. En los hombres de 94 a 102, mientras que el diámetro sagital en las mujeres debe ser mayor a 25 y en los hombres mayor a 28. Y la circunferencia del cuello. Estos van correspondientes a los valores de acá. Ah, ya me dije para empezar la pregunta. Ya casi terminamos. El porcentaje de masa grasa. El porcentaje de masa grasa se puede calcular por distintas fórmulas. Una de estas como constantes pueden ser 1,2, esta es el porcentaje de masa grasa, 1,2 por el índice de masa corporal, el IMC, más 0,23 por la edad, menos 10,8 por el sexo, menos 5,4. En las mujeres, siendo mayor a 30, da un porcentaje, se le puede considerar obesidad. Y en los hombres mayor a 25 también se lo puede considerar como obesidad. Recordemos que nuestra masa grasa interna, ok, es normal, recordando la clase de ayer, es normal tener un porcentaje de masa grasa. ¿Por qué? Porque los glúcidos cuando se encapsulan y pasan a ser lípidos, pasan en la parte interna de nuestros órganos como una capa de protección a nuestro cuerpo. Ojo, no debe exceder de ciertos porcentajes. ¿Ok? Otra de estas mediciones también pueden ser utilizados los pliegues o el plicómetro, que es un instrumento que ayuda a sujetar los pliegues del cuerpo para su medición. En este caso vamos a tener 4 pliegues. ¿Cuáles son esos 4 pliegues para el porcentaje, el cálculo de porcentaje de masa grasa? Son estos: el pliegue tricipetal, el pliegue bicipetal, el supraílico y el subescapular. ¿Ok? Que están en la parte de acá adelante, el pecho, en la parte del abdomen y la parte de atrás de la espalda. ¿Ok? Este es un ejemplo de cómo se toma con el instrumento que les comentaba
del plicómetro. ¿Ok? Se toman las mediciones del pliegue, ojo, en el bíceps, en el tríceps, en la parte de la espalda y en la parte del abdomen. Cada uno de estos contribuyen a una tabla que se tienen como estándares de los porcentajes de masa grasa. ¿Ok? Por ejemplo, en los hombres, tanto en los jóvenes, los adultos y los ancianos, y en las mujeres, en los adultos, jóvenes y ancianos. Estos son los promedios para tener lo que no es recomendable, bajo, promedio, alto y que se considera obesidad. Esta ya es una tabla estandarizada, ¿ok? Donde ya se tienen los cálculos de los pliegos cutáneos, los 4 pliegues, el bíceps, el tríceps, el subescapular y el supraílico, expresados ya en porcentajes de peso corporal. Si se dan cuenta, aquí ya están para los hombres en edad por años y el cálculo de los pliegues, y aquí están para las mujeres y asimismo por edades y los pliegues, ¿ok? Las mediciones de los pliegues. ¿Ok? En los pliegues, cada uno de estos son numerosos y se deben determinar entre ellos, sumándolos entre las densidades. ¿Ok? Ahora, en función de la densidad que existen diferentes fórmulas para la determinación de la grasa corporal en función a su densidad, pudiendo citarse de la siguiente forma. Siri y Broxet. En la parte de Siri, ambas son porcentuales. Se tiene una constante de 4,95 dividido por la densidad menos 4,50%. Y en el caso de Broseck se tiene 4,57 dividido por la densidad menos 4,14%. Y aquí se pueden hacer los cálculos de las densidades. ¿Qué quiere decir? En el caso de los hombres, ahí va en el rango de las edades, tiene la constante de 1176,5 menos 74,4 por la longitud, ¿ok? Y en el caso de las mujeres, X, ojo, esta X es la suma de los 4 pliegues. Los 4 pliegues que teníamos que sumar aquí, estos 4 pliegues. Esa es la X. Entonces, aquí en el caso de las mujeres, es la densidad por la constante de 1156,7 menos 51,7 por lo de la suma de los pliegues. Ya sabemos que los pliegues son bicipetal, tricipetal, subvascular y supraílico. ¿Ok? Y todos estos van a estar en milímetros. La masa muscular. Cada uno de estos nos va a ayudar también a determinar nuestra masa muscular. No es lo mismo que masa corporal. Teniendo en cuenta, ¿ok? Los perímetros y las circunferencias del brazo. Para determinar la represión o depresión, cuánto aumenta, cuánto disminuye, la la proteica muscular. En este caso, asimismo, usando el instrumento de los pliegues y una cinta métrica, podemos determinar el pliegue tricipetal, la parte de atrás, y el perímetro braquial, la parte del brazo. Ok, a partir del perímetro, esta es una fórmula. A partir del perímetro del brazo y del pliegue tricipetal, se calcula el perímetro muscular del brazo. ¿Cómo está la musculatura? Mediante la siguiente fórmula, donde se tiene el CB, que es justamente esta parte de aquí, y pi menos pi, ya sabemos la constante pi que tiene que estar en 0,314 por PST, que es el pliegue de acá. ¿Ok?
Cuando se desea comprobar la situación proteica muscular, se relaciona el perímetro del sujeto con el estudio con el percentil 50 de la población en referencia. Aquí hay otra tabla, teniendo en cuenta ya un estudio por medio de la edad y la suma de los pliegues, tanto en el caso de los hombres y las mujeres, distribuidos en porcentaje. ¿Ok, chicos? Voy a detener la reunión hasta aquí.